Avatar. Avatar es una palabra que en nuestro idioma significa cambio o vicisitud. La usamos, por ejemplo, en una frase bastante común, los avatares de la vida. Pero no es una palabra de origen hispano, sino un término sánscrito o hindú que se refiere a la encarnación terrestre de alguna deidad. Considerando que el sentido original de la palabra es reencarnación o transformación, sin duda ha sido usada con esta intención por los productores de Hollywood. Sí, porque Avatar es también el nombre de una película norteamericana de ciencia ficción. Fue escrita, producida y dirigida por James Cameron y, como es natural, con algunos protagonistas destacados. Aunque probablemente el protagonista principal sea la asombrosa tecnología fílmica, incluyendo el 3D, que usó su talentoso productor. La película está ambientada en un tiempo futuro, en el año 2154. Los acontecimientos que narra se desarrollan en Pandora, una luna del planeta Polifemo, cuya atmósfera es tóxica para los humanos y que, además de albergar una asombrosa biodiversidad, está habitada por los Na'vi, una raza humanoide de piel azul y con algunos rasgos felinos. Los terrícolas se encuentran en conflicto con ellos porque uno de los clanes de los Na'vis se encuentra sentado justamente alrededor de un gigantesco árbol madre que cubre una inmensa veta de un mineral muy cotizado, el unobtainium. Este mineral supondría la solución a los problemas energéticos de la Tierra. Por eso, Jake Sully, un marín que quedó parapléjico, es seleccionado para participar en el programa Avatar, un proyecto que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales de Na'vi creados genéticamente para que así la comunicación con los nativos resulte más sencilla. Bueno, pero las cosas no resultan tan fáciles, porque los nativos no están dispuestos a renunciar a su territorio y porque Jake, se ha enamorado de Neytiri, una de las nativas. Así que cuando se desata la guerra, Jake decide plegarse a los nativos. La guerra se pelea por parte de los Na'vis con armas rudimentarias como arcos y flechas, aunque felizmente tienen algunos recursos. Pueden volar sobre los Ikran, una especie de enormes pájaros prehistóricos, pero por supuesto en nada comparables a las sofisticadas armas mortíferas que poseen los terrícolas. Bueno, ya ven, según la costosa película, dentro de algunos años, nuestros descendientes todavía no estarán satisfechos con sus conflictos en nuestro planeta, sino que hasta ya habrán exportado la guerra al resto del universo. Como perspectiva no es muy halagadora. ¿Habrá otra visión más optimista? ¿Terminarán alguna vez la guerra y la discordia? Y sobre todo, ¿hay alguna esperanza para nosotros, considerando que dentro de un siglo no estaremos interesados en guerras interplanetarias porque ya estaremos hechos polvo en algún cementerio? ¿Tenemos la respuesta a estas preguntas? Sí, tenemos la respuesta a estas preguntas y a muchas más. Acompáñenos para descubrir algo Después de gastar casi 450 millones de dólares en la producción, el día de su estreno, Avatar logró una recaudación de unos 27 millones de dólares.
Esta cifra aumentó hasta los 241 millones tras su primer fin de semana en escena. 17 días después de que se estrenara, se convirtió en la película que más rápido ha alcanzado la cifra de $1.000 millones en recaudación. Pronto también superó los 2.000 millones, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del cine. Esta aventura fantástica abarca varios niveles, desde la fábula ecológica y las redes sociales hasta el mito de un héroe con referencias religiosas, sin olvidar la crítica al imperialismo, por supuesto. En su momento, James Cameron señaló que su principal inspiración fue todos y cada uno de los libros de ciencia ficción que leí cuando era niño, especialmente del escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs, el mismo autor de Tarzán. Una gran cantidad de críticos la han aclamado. Por supuesto, tiene extraordinarios valores técnicos, pero en cambio, otros sectores especializados señalaron falta de imaginación en el guión y hasta dañina para los niños y jóvenes. Los distintos medios de comunicación del Vaticano dedicaron una amplia cobertura al análisis de la película, acusándola principalmente de promover el culto a la naturaleza como sustituto de la religión. El periódico L'Osservatore Romano describió el filme como una superficial parábola antiimperialista y antimilitarista que no tiene verdaderas emociones humanas, y dijo que está inundado de un espiritualismo vinculado al culto a la naturaleza. Pero esto no le hace mella a James Cameron, quien ya confirmó que la historia de la próxima Avatar, la segunda, se desarrollará en los océanos de Pandora. También se habla de una tercera. Pero antes que Avatar, ya había otras películas. Estaban las belicosas películas Star Wars, es decir, la Guerra de las Galaxias, que de aquí a un tiempo retornarán con una nueva temporada. Los acontecimientos de esta saga tienen lugar en una galaxia ficticia de nombre desconocido y en un tiempo no especificado. Además de la raza humana, en la saga son descritos muchos tipos de especies extraterrestres procedentes de los numerosos planetas y satélites que forman dicha galaxia. Otros personajes recurrentes son los robots y los androides, creados generalmente para servir a algún propósito definido. Pero como religión y extraterrestres suelen ir de la mano, un elemento clave en la saga es la fuerza. La fuerza es un poder metafísico y omnipresente que impregna el universo y todo lo que hay en él. En la guerra usan sables de luz o espadas láser y sus hojas son haces de energía, además de la capacidad para manejar la fuerza y lograr así habilidades como la telequinesis, la clarividencia y el control mental. Estas producciones se agregan a la larga lista de películas de ciencia ficción entremezclada con elementos religiosos. Pero, ¿sabían que Hollywood da también para la religión ficción? Aquí tienen una muestra. Hace 75 millones de años, un soberano galáctico llamado Xenu confinó en la Tierra a los cétanos, malvados espíritus que hasta nuestros días infectan las psiques de los hombres, causando males que solo pueden curarse con sesiones de clarificación. Estas se hacen con un aparato electrónico especialmente diseñado y que, por cierto, cuestan mucho dinero. Y esto, que podría parecer un cuento de ciencia ficción, no es otra cosa que el postulado de la Iglesia de la Cienciología, una secta que ha construido un imperio económico conquistando a estrellas de Hollywood, empresarios y políticos de todo el mundo, como Tom Cruise, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Oliver Stone y Larry King. La doctrina de la secta surgió en la imaginación de su fundador, Ron Lafayette Hubbard,
un escritor de ciencia ficción que nació en Nebraska en 1911. Con el fin de captar adeptos, Hubbard mezcló la fantasía de sus novelas con un programa de mejoramiento personal de sus seguidores que llamó Dianética. Sus ideas y metas se exponen en un lujoso edificio en el Sunset Boulevard de la ciudad de Hollywood. Bueno, claro, nada de todo esto puede ser tenido en cuenta como si fuera la verdad acerca de la vida extraterrestre. Pero entonces, ¿dónde está la verdad? ¿La ofrece la investigación científica? Por supuesto que la ciencia podría darnos la respuesta si no fuera por dos problemas. Primero, los limitados alcances que la ciencia tiene y sus escasos hallazgos al respecto. Y segundo, la triste realidad de que la ciencia se encuentra prejuiciada y contaminada por una teoría que ya se ha hecho una doctrina, la teoría de la evolución. Esta nunca ha podido ser demostrada, como debe ser demostrado todo postulado de la ciencia. Como no es posible demostrarlo, debe ser creído como una religión y, por supuesto, toda religión tiene un cuerpo de doctrina. Así que como un sistema doctrinal, como no podía ser menos, la ciencia nos explica el origen del universo con una visión evolucionista, conocida por todos y que no necesita ser comentada aquí. Eso sí, recuerden ustedes que si descendemos de los monos y de la casualidad, nuestra perspectiva no es muy alentadora, porque ni resuelve nuestros problemas personales actuales, ni nos ofrece una seguridad para el futuro. Felizmente, hay otra visión, que no solo nos da respuestas, sino también esperanza. Por supuesto que estoy hablando de la visión de la Biblia. Y permíteme que siga usando la palabra visión, porque los escritos bíblicos no son otra cosa que el relato de las visiones de los profetas que ellos escribieron. En otros videos ya presenté las razones por las cuales creo que podemos usar la Biblia como una fuente confiable. Hay por lo menos 4 evidencias de que la Biblia dice la verdad que aquí solo recordaré. Primero, la evidencia de la ciencia. Segundo, la evidencia de la historia y la arqueología. En tercer lugar, la evidencia de sus profecías. Y finalmente, la evidencia de su efecto transformador. Por eso estoy completamente de acuerdo con lo que escribió San Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Si la Biblia dice la verdad, entonces no solo es creíble el relato del origen del mundo y del universo, sino también la formidable visión del futuro del mundo. Así que para responder a la pregunta de qué hay más allá de este mundo en que vivimos, nos basaremos en lo que los profetas han escrito. No estamos dejando de lado la ciencia, estamos dejando de lado sus especulaciones. Me uno a San Pablo, quien ya había advertido que los notables de la antigüedad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. La ciencia más sofisticada de nuestra época no ha cambiado mucho en sus conceptos fundamentales al presentar la teoría de la evolución como un dogma. Pero la inspiración afirma que Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas.
La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Así que, insisto enfáticamente que si queremos conocer la verdad acerca del origen y el futuro del universo, tenemos que utilizar la revelación, es decir, los escritos inspirados por el Creador. Y digo Creador porque si hay un Creador que hizo el universo, es lógico que si lo hizo, sabe cómo lo hizo, y es natural que al comunicarse con sus profetas, les reveló la verdad de cómo lo hizo y sus planes acerca de lo que hará. Uno de los escritores bíblicos, el rey David, fue también un gran poeta. Su inspirado salmo nos ayuda a introducir nuestro tema. Él escribió: Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. También un autor del Nuevo Testamento señaló: Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nada existía, Dios sí existía. Un día Él creó el universo. No tenemos manera de saber cómo lo hizo. Los científicos quieren acercarse a este comienzo con la teoría del Big Bang, que significa el gran estallido, el momento en que de la nada surgió toda la materia. Se supone que la materia, que hasta ese momento era un punto de densidad infinita, de pronto explotó, generando su expansión en todas las direcciones. Inmediatamente después, cada partícula de materia, constituida por electrones, positrones, mesones, bariones, neutrinos, fotones y un largo etcétera, hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día, comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, como un globo que se va inflando. Aunque el Big Bang es solo una teoría, puede ilustrar la forma como Dios mandó que los mundos existieran. Todo comenzó porque Él dijo, fue hecho. Él mandó y surgió. También sabemos que en algún lugar Él estableció la capital del universo. Allí, alrededor de su trono, estaban los ángeles, el segundo nivel de vida después de la divinidad. Y hablando de los ángeles, dice la Biblia que son seres espirituales, pero con la sorprendente capacidad de tomar alguna forma, ya que se narra en el Génesis que, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, 2 ángeles con aspecto de seres humanos se acercaron a conversar con Abraham. Las capacidades superiores que ellos tienen incluyen la facilidad de trasladarse rápidamente de un lugar a otro, como el ángel que viajó desde el cielo para encontrarse con Daniel en el corto lapso de la oración que este profeta estaba elevando. Resumiendo, el nivel superior de vida es la divinidad, también conocida por los cristianos como la Santísima Trinidad. En segundo lugar están los ángeles. ¿Dónde encontramos entonces el tercer nivel de vida? Por cierto que en los planetas. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cualquier estudiante sabe que el número de mundos o planetas es inmenso. Podría compararse a la totalidad de los granos de arena que hay en las playas de todos los mares. Y es significativo que, hablando de uno de esos planetas, el nuestro, uno de los profetas presentó el propósito de la creación. Así dijo el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y nos preguntamos, ¿para que fuese habitado, creó solo el planeta Tierra y dejó todos los otros mundos solo para iluminar una noche oscura con un cielo claro? No puede ser así, porque otro escritor inspirado escribió acerca de un día cuando, allá en lo alto, todas las estrellas del alba alababan,
¿Y se regocijaban todos los hijos de Dios? Muchos creyentes tienen la idea de que este mundo y las mansiones celestiales constituyen todo el universo de Dios, pero no es así. La inspiración sostiene que Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. Y así como cuando llega la Navidad, nosotros colgamos en el típico árbol los globos de colores, me imagino que con todo amor la mano del Señor colgó en el espacio los innumerables millones de mundos que circundan el trono de la Deidad, mundos que hasta hoy son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. ¿Por qué un Creador todopoderoso no limitaría su grandeza a crear vida solamente en esta partícula de polvo que es nuestro mundo comparado con el resto del universo? Pero ¿cómo son los habitantes de los otros mundos? ¿Son seres de aspecto monstruoso, como los pintan las fantasías populares? La respuesta debe ser un enfático no. Esta no es la verdad que presenta el testimonio inspirado, porque Dios es amante de lo bello. Así que, basados en las Escrituras, creemos que los otros mundos, que no están arruinados por la entrada del mal, como sí está arruinada la tierra, son brillantes y gloriosos, con hermosos lagos habitados por peces de colores, animales mansos, hierba de un verde vivo y aves gorjeando un dulce canto. Sus moradores son nobles, majestuosos y hermosos. Como llevan la imagen de Dios, su semblante refulge de santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha que se disfruta en aquellos lugares. Si pudiéramos preguntar a alguno de ellos, ¿por qué son mucho más bellos que los habitantes de la tierra?, nos responderían, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Recapitulemos. La familia universal de Dios está integrada por la Deidad. En segundo lugar, por los ángeles y finalmente por seres muy semejantes a los humanos que se encuentran no solo en la Tierra, sino en innumerables planetas habitados. Ellos no son seres deformes o monstruosos, sino hermosos e inteligentes que no necesariamente se están peleando por todo el universo, sino que disfrutan de una paz que nosotros todavía no conocemos. Pero ¿y entonces? ¿Por qué razón nuestro planeta sufre tanto? Jesús lo explicó con la parábola o ilustración de un hombre que había trabajado y sembrado su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, «Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba?» Él les respondió, «Esto es obra de un enemigo». La creación era perfecta, y mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Ninguna nota discordante perturbaba las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad, porque hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios, el principal de los querubines, santo e inmaculado, y que era también el ángel más exaltado en poder y en gloria entre todos los habitantes del cielo. Su nombre, Lucifer, es decir, el portador de la luz, el hijo de la mañana. Pero aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de exaltar a Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles
aspiró al poder que solo pertenecía a Cristo. Cuando se quebró la perfecta armonía del cielo, tanto los ángeles leales como el Hijo de Dios rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. El punto sin retorno de la rebelión fue cuando Satanás sintió su orgullo herido, porque no fue consultado en cuanto a la creación del planeta que hoy llamamos Tierra. Hay entretelones que no conocemos y que algún día serán plenamente revelados, pero está claro que este planeta fue la manzana de la discordia. Para entonces, ya el enemigo había logrado incorporar a la rebelión a 1/3 de los ángeles. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. La historia de la forma, como ya en la tierra el engañador logró atraer a la primera pareja, es bien conocida. Cierto día en que Eva, quizá absorta por su delicioso trabajo en el jardín, sin querer se fue acercando al árbol del fruto prohibido. Lucifer vio que su oportunidad había llegado. Ese era su momento esperado. Asumiendo la forma de una serpiente, la sedujo y la mujer cayó en su trampa, como muchas Evas modernas lo hacen. Y fue ella la que tentó a su marido, y él eligió voluntariamente plegarse a la rebelión. De esta forma se abrieron las compuertas del mal. Desde entonces el dolor y el sufrimiento llegaron a un planeta que había sido y debía haber continuado siendo tan feliz como cualquier otro del universo. Cuando Adán y Eva pecaron, con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver si el Señor se levantaría para barrer a los habitantes de la tierra. Pero si Dios hubiese hecho esto, Satanás habría llevado a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales, ya que él había instalado la falsa creencia de que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Estaba listo para echar la culpa sobre Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Con el sabio proceder de Dios, el mal quedó limitado a nuestro planeta. Y así, con el transcurso de los siglos, los habitantes de los otros mundos fueron observando con profundo interés los acontecimientos que ocurrían en la Tierra. Como en un laboratorio, en las condiciones que prevalecieron en el mundo antediluviano y en los siglos que siguieron, vieron ilustradas las consecuencias de la administración que Lucifer había tratado de establecer en el cielo. Ellos comprendieron que si el diablo hubiera establecido su gobierno en el cielo, el universo estaría tan corrompido como lo estaba la tierra. Siguieron pasando los siglos y llegó el tiempo señalado para que Jesús se hiciera como uno de nosotros. Cuando allá en el sencillo establo de Belén, Él nació de la Virgen María, el universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. Se sorprendieron al ver que el que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiendo todo, satisfaciendo las necesidades de todos los seres de su enorme creación, había consentido en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana. Esto era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Nuestro mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso a su vista que los simbólicos 99 que no se descarriaron de su aprisco. Cristo puso a un lado la gloria que tenía con el Padre y para salvar al único mundo perdido vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados.
y el Rey de Reyes fue maltratado, obligado a cargar la cruz en la que lo colgaron. Allí entregó su vida, aparentemente derrotado, pero en realidad, cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía, «consumado es», un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Y la razón de ese júbilo fue porque no solo los habitantes de la tierra serían salvados de la muerte, sino que ellos mismos serían ahora librados del poder del enemigo. Ese mismo día fue colocado en una tumba nueva en la que descansó, hasta que al tercer día, conforme lo había anunciado, se levantó de entre los muertos como un vencedor. Cuando Jesús ascendió al cielo, lo esperaba una gloriosa recepción. Allí estaban no solo el trono del Padre, sino también los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Todos estuvieron presentes allí para dar la bienvenida al Redentor, impacientes por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Cuando Cristo murió, Satanás comprendió que había sido derrotado. Vio que su verdadero carácter había sido revelado claramente a todo el cielo y que los seres celestiales y los mundos que Dios había creado, de ahí en más estarían plenamente de parte de Dios. Cualquier afecto que alguna vez pudieran haber sentido por Lucifer había quedado destruido. Ya ven entonces, amigos, que la redención no fue un plan de emergencia frente a la crisis, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición, no solo de nuestro pequeño planeta, sino en beneficio de todos los mundos que Dios había creado. No había estado en juego solo el interés de un mundo. Este planeta era el campo de batalla, pero todos los mundos que Dios ha creado se encontraban afectados por el resultado del conflicto, por lo que la gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Habiéndose realizado la primera parte del gran plan de la redención, la segunda dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será transformada para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6.000 años, Satanás estuvo luchando por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla, porque los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Un día no muy lejano amanecerá como cualquier otro día, de la misma forma como amaneció en Pearl Harbor, hasta que de pronto el cielo se llenó de cientos de aviones que destruyeron todo lo que pudieron. Así lo anticipó la visión apocalíptica. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: «Caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie?». Habrá llegado el día anticipado, encontrará desprevenidos a los pecadores, pero será un día de gozo para los que habrán estado esperando. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. En aquel día se dirá: sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor a quien hemos esperado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Ya que Avatar imagina en tiempo presente lo que ocurrirá dentro de unos 100 años en un planeta distante, nosotros, basados en la palabra de Dios, también podemos imaginar en tiempo presente, como si ocurriera hoy, aquí y ahora, la batalla universal y final entre la verdad y el error,
la que ocurrirá seguramente mucho antes del tiempo que imagina la película. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, se suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo: Hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Sigue un gran terremoto cual no fue jamás desde que los hombres sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. Se va acercando a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento está lleno de millones de formas radiantes. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. El Rey de Reyes desciende en la nube envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: ¡Despierten, despierten, despierten los que duermen en el polvo y levántense! Por toda la superficie de la tierra, los muertos oyen esa voz, así como lo había anticipado el profeta. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Toda la tierra repercute bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Todas las imperfecciones, los achaques y deformidades han quedado en la tumba. De la prisión de la muerte, todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. A la voz de Dios, en un instante, los justos que han permanecido vivos son transformados y sus cuerpos son hechos inmortales. Ellos, junto con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntan sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Otros ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría, volando a través del espacio,
suben juntos a la ciudad de Dios. Ya en el cielo, sobre la cabeza de cada uno de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Los ángeles los acompañan sobre el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levanta su brazo potente y glorioso y posándolo en la perlina puerta, la hace girar sobre sus relucientes goznes, mientras su voz, más armoniosa que cualquier música que hayan acariciado jamás el oído de los hombres, dice: Vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dentro de la ciudad hay de todo lo que puede agradar a la vista. Los redimidos contemplan abundante gloria por doquiera. Jesús mira a sus santos, cuyo aspecto irradia resplendor, y fijando en ellos sus cariñosos ojos, dice con su armoniosa y celeste voz: contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria, para disfrutarla eternamente. Terminaron vuestras tristezas. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La hueste de los redimidos se postra y arroja sus brillantes coronas a los pies de Jesús, y cuando su bondadosa mano los alza del suelo, ellos pulsan sus áureas arpas y llenan el cielo con su deleitosa música y cánticos al Cordero. Por cierto, el apóstol Juan había dicho: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Y nosotros también vemos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluye un río de agua pura. A cada lado del río hay un tronco del árbol de la vida, ambos de oro puro y transparente. Su fruto es espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Vemos otro campo lleno de toda clase de flores, pero aunque las cortamos no se marchitan. Después vemos un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causa admiración. Es de color verde vivo y tiene reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales. El león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos viven allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguen mansamente. De allí vamos a un bosque, no sombrío como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. El monte de Sión está delante de nosotros, y sobre el monte hay un hermoso templo sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. Lo rodean otros 7 montes donde crecen rosas y lirios. Toda clase de árboles hermosean los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecen aquel paraje. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos invita con su amable voz: venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí, venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Pronto vemos una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarca toda. Vemos el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Claras como el cristal, sus corrientes de agua manan eternamente. En sus orillas se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, por fin ha encontrado su hogar. Sí, mi amigo, esta misma tierra, el campo que Satanás reclama como suyo,
ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió. Aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Como está escrito: Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. La tierra que habrá sido purificada con el fuego será entonces mucho más hermosa. El pasto será de un verde vivo y nunca se marchitará. Allá habrá rosas, lirios y toda clase de flores. Nunca se ajarán, ni se agostarán, ni perderán su belleza y fragancia. Los árboles serán derechos y elevados y no tendrán ninguna deformidad. Allí se alegrarán el desierto y el sequedal, y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. En vez del espino subirá el abeto, y en lugar de la zarza subirá el arrayán. El dolor no puede existir en el ambiente del cielo. Allí no habrá más lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni manifestaciones de duelo. En la tierra renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén en huertos y campos. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Cuando entremos en el reino de Dios, para pasar allí la eternidad, las pruebas, las dificultades y las perplejidades que tuvimos se hundirán en la insignificancia. Antes, como está escrito, las cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El león al que tanto tememos aquí, se acostará con el cordero. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. Todo en la tierra nueva será paz y armonía. Los santos tocarán sus arpas de oro, cantando acerca del amor redentor y elevando melodías a Dios. Olvidarán las pruebas y los sufrimientos que tuvieron en este mundo, que desaparecerán en medio de las glorias de la tierra nueva. Por supuesto, todo país y todo reino tienen una capital. La capital del reino de Dios se llama la Nueva Jerusalén. Se la describe como una ciudad de planta cuadrada de 550 kilómetros por cada lado, es decir, 2.200 kilómetros de perímetro, con muros de piedras preciosas en las que hay 12 puertas, cada una de las puertas es una perla, y calles y edificios de oro puro. El Señor dijo: Me regocijaré en Jerusalén y me gozaré en mi pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y el mismo Dios con ellos estará como su Dios. En la ciudad de Dios no habrá ya más noche. Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana que nunca se agostará. Los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría.
y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Habrá allí música y canto tales como, salvo en las visiones de Dios, ningún mortal ha oído ni concebido ninguna mente. Todo el cielo se llenará de música exquisita y de cantos de alabanza al Cordero. Salvados, salvados, salvados para siempre en el reino de gloria. Tener una vida que se equipara con la vida de Dios, tal es la recompensa. Allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador y los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender. Así que esta tierra nos quedará pequeña. Por eso, además de conocer personalmente a Jesucristo, quien es adorado en todo el universo celestial, los privilegios concedidos a los hijos de Dios incluyen el relacionarse con los mundos que no han caído. Y a diferencia de la película ya comentada, los habitantes de la tierra renovada no viajarán al espacio para guerrear con los otros mundos, sino para hablar del amor de Dios. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzarán en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticias de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participarán del gozo y la sabiduría de los seres que no cayeron. Compartirán los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara, consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden asignado circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y todas ostentan la riqueza de su poder. La promesa divina, amigo, es formidable. La multitud de los redimidos incursionará de mundo en mundo y empleará gran parte de su tiempo en la investigación de los misterios de la redención, y durante toda la eternidad este tema se estará abriendo continuamente ante sus mentes. Así que, mi amigo, si le gusta viajar, prepárese. Prepárese para viajar por el universo entero, porque a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, mientras miles de millones de voces se unen para engrosar el potente coro de alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Bueno, espero haber sido claro. No, de ninguna manera en el futuro habrá muerte o guerras contra seres extraños de otros mundos. Los creyentes han resucitado. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento todo
toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Antes de despedirme, quiero invitarle a conocer más sobre este y otros temas muy importantes. Y sobre todo, quiero invitarlo a prepararse para vivir una eternidad de dicha. Consulte a quien le ofreció ver esta película para saber más o visite nuestros sitios en internet. Hasta siempre. Que Dios lo bendiga.